Es maravilloso, definitivamente yo creo que hay que cambiar esa palabra ya maravilloso, ya no hay que buscar una más grande. Cuando uno está en la presencia del Señor y siente que Él está con uno, ¿cierto? Eh, pero hay momentos en los cuales uno no siente que uno no siente que Dios está con uno, ¿cierto? Déjame decirte que Él también está contigo en esos momentos. Y eso es lo bueno de estos momentos tan preciosos, porque tú dices, wow, Él ha estado conmigo ayer cuando yo pensé que Él no estaba. Porque Él te lo recuerda hoy diciéndote, ahí estuve yo. En esa dificultad también estuve yo. Y en esa felicidad también estuve yo. Y cumpliendo años también estuve yo. Y no cumpliendo años también estuve yo. Y eso es lo que uno, mira, a ti y a mí nos corresponde aceptar ese amor de Dios. Y por eso le doy gracias a Dios por ese espacio, porque creo que Él alinea absolutamente todo. El pastor no sabe de qué voy a hablar yo. Y yo tenía unos planes hasta ayer. Y esta mañana me desperté temprano para darle los últimos toques al mensaje. Y el Señor me dijo, nah, eso no va. Entonces empecé yo a decir, bueno, Señor, entonces dime tú. Y a mí me gusta colocar títulos así como muy pintorescos y todo eso. Pasaron por aquí tantos. Empecé con, ¿cómo es que decía el Chapulín? A ver si alguien se acuerda. No, contaba con mi astucia. Pero alguien, cuando salía el Chapulín antes, alguien decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Sí o no? ¿O quién podrá ayudarme? ¿Se acuerdan? No, ninguno vio el Chapulín. No, qué cosa. Y entonces empecé así. Empecé así porque, y le doy gracias a Dios también porque la semana pasada el mensaje que recibimos acerca de Elías, y no de él, sino del profeta, Elías de la palabra de Dios, fue llevado al arroyo de Kerit, ¿sí recuerdan la palabra? Bueno, el Señor me había sustentado por un tiempo muy difícil de mi vida con esa palabra, entonces volverla a recordar en estos momentos que también estamos pasando por ciertas circunstancias, es como Dios diciéndome, ¿te acuerdas de aquel tiempo? Allá estuve contigo. Una palabra fue suficiente para sostenerte. Lo mismo estoy haciendo ahora. Entonces yo no salgo del asombro de que Dios está ahí siempre contigo, conmigo, que tú te levantas y de pronto dices, uy, ¿y ahora quién podrá ayudarme en el día de hoy si tengo esto y lo otro? Y Dios te dice, aquí estoy yo, mírame a mí. Ahora, nosotros tenemos unas cosas importantes que aclarar. Y eso es lo que el Señor me ha llevado desde hace mucho tiempo a hablar sobre lo que es depender de Él en lo absoluto. ¿Saben lo chévere que es depender de Dios en lo absoluto? Algunos dirán, sí, eso es hermoso. Vamos a cambiar un poquitico las cosas. Cuando tú dices que dependes de Dios en lo absoluto, es que dependes de Él en lo absoluto. Es decir, que empiezas a vivir lo que Él te habla en el secreto. Y Él empieza a decirte, ¿sabes que yo soy tu proveedor? Ay, sí, Señor, tú eres mi proveedor. Y a partir de ese momento Dios te dice, bueno, dale, yo soy tu proveedor. No te voy a demostrar que yo soy tu proveedor. Cuando te dice, yo soy tu proveedor, entonces empieza a vivir circunstancias donde hay escasez. Para que entonces evidencies que Dios es en sí y confirmes que Él sí es tu proveedor. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es, hemos estado hablando en mi familia y en la casa de adoración que estábamos, el pastor estaba orando al principio por eso, que es un lugar de esparcimiento, de bendición. Es como el pit en la carrera en las carreras de carros, ¿cierto? Que uno va, sí, tanquea y todo el cuento antes de empezar la carrera. Por ejemplo, tú vienes al servicio y todo, pero durante la semana necesitas un pit. O sea, necesitas meterte en el pit y recargar baterías y volverte a encontrar con el Señor. Y sobre todo en grupos donde se hace más intimidad. Y esas son las casas de oración. Si no estás asistiendo a una casa de oración, te invito para que vayas. Y es necesario
eso. Entonces, en la casa de oración hemos estado tratando este tema que es, y le puse así, como para recordarse una serie de televisión que duró como una eternidad, se llamaba Padres e Hijos. ¿No se acuerdan de esa? No, eso duró como, yo creo que gente nació y murió con esa. Es una cosa que duró eternidades. Por ahí dicen en serio, hay una expresión que dice, dura más que Padres e Hijos. Pero lo voy a reducir a Padre e Hijo. Padre e Hijo. Y vamos a hablar de ese tema, Padre e Hijo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, todos por favor. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Si lo tienen me dicen, lo tengo. La palabra es la herramienta primera que tenemos que tener ahí. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, pégase a alguien que la tenga, digital o no digital. En piedra también es necesario cargarla a veces. Así tallada en piedra, como los picapiedras. Imagina la Biblia de los picapiedras, ¿cómo sería? Qué cosa. Hebreos 12, del 1 al 8. Imagínate, el libro de Salmos en la época de los picapiedras. Y la abrían allá también, ahí en la casa de los picapiedras, la abrían en Salmos 91. Bueno, un poquitico de humor ahí. ¿Listo? ¿Tenemos? Yes, ok, bien. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿En Jesús? ¿Tu trabajo? No. Ok. ¿En tu trabajo? No. ¿En tu esposo? Todavía le está diciendo, sí ves. ¿En tu cuenta bancaria? No. Vamos a ver qué otra cosa. ¿En tu carro? No. ¿En tu cama? No. Y ponle el nombre que quieras. Porque muchas veces nosotros, mira, voy a decirte, en la televisión, no, gracias, estamos conectados ahí. Mira, yo no estoy diciendo que la televisión sea mala, pero cuando te desenfocas de Jesús por la televisión, ya empieza a ser mala. Cuando te desvives por el comer, entonces echas a Dios a un lado. Cuando te desvives por el trabajar, porque crees tú que eres el sustento de la casa, entonces echas a Jesús a un lado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, por Él es la fe. Por Él se confirma lo que es fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sufrió o la pasó rico cuando fue a la cruz? Yo quiero que pongamos eso en perspectiva, ¿eh? Por lo que vamos a hablar hoy. Jesús fue a la cruz y dijo, ¡ay, vamos para esa! ¿Sí o no? No. La sufrió, Señor. Aquí está diciendo. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Alguna vez te has sentido cansado? Si en algún momento, si nunca te has sentido cansado o cansada, yo te digo, dame el secretico ahí porque eso no existe. Y por ahí dice la palabra que tampoco los mentirosos heredarán el reino de los cielos. No te digo yo por ahí. Todos en algún momento nos hemos sentido cansados. Así sea físicamente. ¿Quién vive como en un quinto piso sin escalera? Bueno, ¿saben lo que es subir quinto piso sin escalera? Perdón. Sin escalera, tenía que volar. Sin ascensor. Imagínate tú, tenías que subir la compra. Y el Señor te bendijo, te dio una compra, pero una cosa inmensa. Señor, qué hermoso. Llegas al parqueadero y dices, wow, vas a subir todas esas bolsas. Oye, hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Bueno, que tenga oídos para oír. Bueno, exactamente. Pues aún no habéis resistido hasta
la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos, ¿como a qué? Se os dirige diciendo, hijo mío. Está hablándote el papá, el padre. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Todo el mundo dice, el Señor me ama. El Señor me ama tanto. Yo siento el amor de Dios. Y se salta en esa parte. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. No, hombre, Humberto, ¿cómo así? Bueno, sigo leyendo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como, ¿a qué? Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Uy. ¿Ah? Un hijo no reconocido. Yo una vez me vi una película que Bastardos. Ah, estamos bien. Bastardo es una palabra fuerte. En inglés, por ejemplo, esa palabra es un insulto de los más grandes. Aún más que esa que ustedes acaban de escuchar. Es más fuerte aún. O prácticamente es como un significado. Son como sinónimos, esas dos palabras. Bastardos. No son hijos, sino bastardos. ¿Quién quiere ser hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Somos hijos de Dios. Y cuando Dios te dice que tú eres hijo, entonces te ama, ¿cierto? Pero al mismo tiempo te dice, pero vas a ser disciplinado. No, esa parte no. Esa parte no la quiero. Le voy a decir, personalmente, yo esta palabra la he leído infinidad de veces. Y la he escuchado un pocotón de veces. Así como padres e hijos. Y yo recuerdo que cuando yo estaba leyendo hace poco, el Señor nos había venido diciendo, van a pasar por unas tormentas, van a pasar por unas dificultades, pero no se preocupen que yo voy a estar con ustedes. Y físicamente pasamos una tormenta en el mar también, como diciéndonos el Señor, algo así similar, pero no te preocupes que no te voy a quitar la tormenta, no te voy a quitar eso de que no, Señor, no quiero estar en el horno de fuego, Señor. No, el horno vas a pasar por el horno esta vez, pero confía en mí, que yo voy a estar contigo y te voy a atravesar, vas a atravesar conmigo de la mano la tormenta. Y entonces es cuando yo empecé a decir, bueno, Señor, dale, háblame. Y el Señor nos muestra esa palabra. Y yo la leí como por, te voy a decir, ser sincero, como por 5 o 6 días. Todos los días en la mañana me levantaba a leer eso. Pero yo la leía, ¿y por qué me demoré tanto? Porque no quería leer esa parte que decía disciplina. Y yo dije, Señor, pero yo me estoy tratando de portar lo mejor para ti, Señor. Oh, Señor. Dime en qué estoy fallando. Y el Señor me llevaba otra vez a leerla y a leerla y a leerla. Y prácticamente de todo ese tratamiento es este mensaje que tengo preparado, que el Señor me ha dado para ustedes. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es, Dios es mi Padre. Mi Padre. Eso estoy hablando que es mío. Estoy hablando de algo personal. Estoy hablando que es mi intimidad. Dios es mi Padre y como Padre me ama. Y todo lo que Él hace es bueno. Ese es el primer punto que quiero que se acuerden. Cuando salgan de aquí, ¿de qué se trató? No, que Dios es mi papá. Y que me ama. Mi papá me ama. Primera lección. Mi papá me ama. Mi papá me ama. Es que así deberían ser las cartillas esas que antes daban, ¿no? Dios me ama. Debería ser así, ¿no? Y como Él me ama, Él tiene un plan para mí y ese plan siempre va a ser bueno, porque Dios es bueno. Ahora, la primera pregunta que te voy a hacer, porque Dios nos hace preguntas,
y dice, ¿es Dios tu Padre? Y es donde yo te pregunto, ¿tú ves a Dios como Padre? ¿Es eso posible dentro de ti? ¿Es posible que tú veas a Dios como tu Padre cuando tu Padre no ha sido el mejor ejemplo? Cuando de pronto tu Padre te maltrató en algún momento. Cuando tu Padre de pronto, papi, mira, papi, mira, papi, mira. Yo voy a decir un ejemplo. Yo amo a mi papá terrenal. Pero él no fue el mejor de los papás. Cuando estábamos jóvenes y hermosos. Yo recuerdo que una vez que estábamos en la mina, nosotros vivíamos en la mina, y para ir al colegio, pues uno se iba en bicicleta o teníamos 2 turnos, dos jornadas, y entonces después del almuerzo, ese sol allá en La Guajira es un sol rico, que todo el mundo quiere salir allí y acostarse. No, en realidad no. Entonces nosotros una vez le dijimos a mi papá, pero nos daba como miedo decirle, en el carro, papi, nos llevas al colegio. Y la primera respuesta fue, ¿por qué me vas a decir a esta hora? Ya es muy tarde. Yo creo que Julio se acuerda de eso, mi hermano. Bueno, yo recuerdo que a partir de ahí ya nunca más le pedí favor de que me llevara al colegio. Porque uno es también terco, uno cree que los papás son perfectos y los padres no son perfectos. Y eso lo vamos a tocar un poco, pero ¿es Dios tu papá? Mira, en el Antiguo Testamento nadie trataba a Dios como padre, prácticamente. Él era Elohim, el Señor, el Creador, el Pastor. O sea, él tenía los nombres, el Poderoso, de los ejércitos, todo lo que tú menos te imaginas. Pero nadie decía papá, padre. Y por eso que también cuando Jesús estuvo caminando por acá, la gente, ¿cómo así que este man le dice papá? Le dice Abba, papito, al Señor. Y entonces empezó a romper esquemas que gracias a Dios lo rompió para que nosotros también tuviéramos ese acercamiento directo al Padre. Pero, mira, la realidad es que Dios declara tu amor a través de la muerte de Jesús para ti, para darte entrada y para decirte, yo soy tu Padre. Pero el que decide aceptar esa realidad eres tú y soy yo. Nadie te va a poder forzar a ti, ni el mismo Dios, te lo estoy diciendo, Él te ha dado esa libertad para que tú escojas y aceptes que tienes un Padre Celestial que se preocupa por ti. Algunos de nosotros no hemos visto y no sentimos a Dios como papá. Y hoy el Señor te está diciendo, acéptame como papá. ¿Pero cómo? Porque tienes tantas memorias no correctas de tu padre de pronto. No estoy diciendo que todos los casos son así, pero entonces te has bloqueado a aceptar que Dios puede ser ese Dios, ese Padre hermoso que se preocupa por ti. Es Dios tu Padre. Jesús cuando oró, dijo, y oraréis así. ¿Te acuerdan? Todo el mundo se sabe esa oración. Y todo el mundo ve, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí empieza todo el cuento. Pero Padre nuestro, está diciendo, papá mío. No poderoso Dios. Está diciendo, mi papá. Es Dios tu papá. En Romanos 8, 14, 15, lo voy a leer aquí rápidamente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si quieren anotarlo, es Romanos 8, 14, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba, o Padre, Padre, o Abba, Padre, como lo salen las traducciones. Pero es Abba, Abba, papito, papá, papá. Tú puedes clamar así. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te frenas? ¿Por qué no le aceptas a Él como ese Padre bueno que Él quiere ser para ti? Porque a veces vemos a Dios todavía como ese que azota. Y por eso cuando yo leí al principio que el padre que ama a sus hijos lo disciplina, ahí yo me saltaba a veces esa parte de disciplina porque yo pensaba que qué disciplina a veces es porque estás haciendo algo malo y no siempre es así.
Él te ama con un amor de muerte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que tú y yo tengamos ¿qué? Vida eterna. Te ama. ¿Aceptas tú ese amor? Es como cuando te vas a casar. ¿Aceptas tú, Humberto Almaño, a Laura Silvero? Para que la ames y no sé qué, tal, tal. Sí, Señor. No sabes lo que estás diciendo. Y hace lo contrario. También, ¿no? La mujer tiene que aceptar ese amor. Se acepta el amor. ¿Aceptas tú el amor de Dios? ¿Por qué te sigues criticando todo el tiempo? Yo por mucho tiempo pensé que Dios me la tenía montada. Estoy hablando de mi realidad. Después de estar tantos años con el Señor, yo pensé que Dios se burlaba de mí. Y yo pensé que Dios me tomaba a mí de juguete. Incluso unos amigos de la iglesia, donde yo me congregaba, de la congregación, para no decir iglesia, iglesia es el cuerpo, de la congregación se burlaban de mí. Una vez, yo recuerdo que hasta ahí fue cuando yo empecé y dije, no, definitivamente eso es verdad. Salimos a comer, yo aquí, mira, sin plata, pero salimos a comer, y estamos ahí sentados, y de repente, en la noche, ¿quién iba a esperar eso? Y una paloma lo hizo. Aquí. Aquí está la marca. No, aquí. Está la marca en la camisa, esa camisa no existe. Pero ahí cayó. Y yo, ¿qué? Y entonces un amigo me dijo, Humberto, sí, definitivamente Dios se ríe de ti. ¿Eh? Ey, parece mentira, pero yo como... Y me fui para la casa creyéndome que Dios... Y así. Yo me paraba a esperar un bus cuando salieron los buses con aire acondicionado. Y yo me paraba a coger el bus para la universidad y decía, Señor, tú eres un Padre hermoso. Oh, santo. Empezaba yo, tú sabes. Y entonces, Señor, mándame, por favor, un bus con aire acondicionado. Porque yo sudo tanto. Y así, tratando de convencer al Señor. Y resulta y pasa que pasaba un bus sin aire. Y yo decía, bueno, pronto iré más tarde. Vamos a esperar el próximo. Siempre es uno sí, uno no. Y venía otro bus sin aire. Yo decía, no, Señor, en serio, en serio. Y venía otro bus. Tenía que cogerlo ya. Si no llegaba tarde, sin aire. Porque yo creía que Dios estaba así, ¿ve? A mi disposición de hacer todo lo que yo le quisiera pedir. Y eso no es así. Pero llegó un momento en mi vida en que yo definitivamente reaccioné y dije, ¿por qué yo estoy pensando eso? ¿Por qué si Dios me está diciendo que me ama, por qué Él se va a burlar de mí? Dios no es así. Y tuve que tomar una determinación, mi decisión, ya siendo cristiano de mucho tiempo, decirle, Señor, tú me amas. Y aunque yo te saco sonrisas de vez en cuando porque hacemos un chiste y tal, pero tú no me tienes a mí de burla. Tú me amas. Y acepté ese momento, esa realidad de mi vida y ha sido diferente. Entonces ahora yo sigo caminando en Él y sabiendo que no siempre Dios hace lo que yo quiera, pero lo que Él hace siempre es mejor. Eso siempre pasa. Entonces, ¿aceptas tú la declaración de amor del Señor? ¿Aceptas esa declaración que tiene por significado Jesús? ¿Aceptas tú esa gran declaración de amor hacia nosotros? ¿O todavía te vas a seguir platicando hoy como los que por ahí en Semana Santa se pegan duro? Y no se pegan físicamente, pero sí nos pegamos duros diciendo, no, el Señor no, el Señor no, el Señor no, el Señor no. El Señor me tiene a mí ahí de juguete y tal. O definitivamente vas a aceptar que ese amor que valió sangre, ese amor está presente para ti hoy. Y como tenemos un padre que es hermoso, la otra, si hay un padre es porque tiene ¿qué? Hijos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la otra perspectiva. Ya vemos que Dios es un Dios de amor y que además de esto y eso me lo trae el Señor en este momento, no compares a Dios con tu Padre terrenal.
Y a tu Padre terrenal, perdónalo porque Él no sabe tampoco. Perdónale todo eso que de pronto hizo y no hizo. Mira, una vez yo quería un bajo, bum, 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 como el que está aquí. Y en un cumpleaños yo me hice la idea que me iban a regalar un bajo. Yo me hice la idea, nadie a mí me dijo que me iban a regalar un bajo. Y llegó mi mamá, venía de viaje hasta acá, hasta Barranquilla, y llegó y yo, ¿el bajo? Y mi mamá, ¿cuál bajo? Y, no, o sea, ¿tú no me vas a regalar el bajo? No, nosotros no vamos a regalar ningún bajo. Y entonces yo me hice esa idea y por mucho tiempo le tuve rabia a ellos. Por una idea que yo mismo me hice. ¿Es justo con ellos? No, Señor. ¿Será que tú en algún momento has... Yo creo que aquí hay... Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor perdón porque a veces hemos hablado mal de nuestros padres. Perdón porque a veces hemos considerado que nuestros padres se le embarraron y definitivamente no hay solución para eso. Y es bueno perdonar a nuestros padres por los errores que cometieron. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar todos. Dios Padre, te damos gracias por este momento, porque tú nos llevas, Señor, a esta reflexión. Dios, tú nos llevas a nosotros a ver nuestra vida como una radiografía, Señor. Gracias porque nos llevas a este momento, Dios. Eres tú quien estás aquí. Y por eso te doy gracias, Señor, porque nos has llevado a pensar en nuestros padres, Dios. Pensar en nuestro padre y nuestra madre, Señor, que de pronto aquí no la tenemos, de pronto ya no están aquí en la tierra, Señor. Y aún todavía cargamos en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, esa carga, Señor, de odio, de pronto de resentimiento, o aún de esa falta que me hizo, Señor. Dios, hoy venimos delante de tu presencia para que nos liberes, Padre Celestial, de todas esas cosas que nuestro corazón se cargó por cosas reales y o por cosas que nosotros mismos creímos. Dios, no importa lo que sea, Dios, te pedimos perdón por pensar de esa manera. Si en algún momento, yo sé que en algún momento lo pudimos hacer, Señor. Hoy venimos humillados delante de ti para decirte, Señor, sana nuestros corazones. Toca nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos perdones por lo que hicimos y dejamos de hacer como hijos, Señor. Y a nuestros padres, Señor, los perdonamos en tu nombre, Jesús. Para que también ellos sientan, Señor, que hay un amor que también perdona, que ese eres tú, Señor. Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Bueno, entonces yo como hijo tengo unas cosas que hacer. Yo como hijo debo necesitarle, o sea, necesitar de él. Y también tengo que obedecerle, y también tengo que creerle, y también tengo que confiar, y todo eso tengo que hacerlo ciegamente. Vamos a hablar un poquitico de esas cositas. Debo necesitarle. ¿Cómo así? ¿Sabes que hay gente que tiene un padre y no lo mete dentro de la ecuación de su vida? No le consulta nada, no le dice nada. No demuestra que es importante para él. La palabra de Dios dice honrar a padre y madre. Este mes es el mes del Día del Padre. El Padre, oye, qué cosa tan tremenda. No pensé en eso. Por algo será. Bueno, y nosotros como hijos debemos sentir necesidad. Y cuando estábamos en la oración, cuando dijimos, estaba orando, es que yo por eso te digo, o sea, Dios conectó todo esto para decirte, debes necesitarle, porque estábamos diciendo, dile que necesitas de Él, que es lo más importante, que no puedes vivir sin Él, que necesitas de Él, y si no está Él, todo se acaba. Es exactamente lo que Dios nos está llevando a hacer hoy. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mucha gente ha dicho, no, los pobres en espíritu significa que vende todo y deja todo y sé pobre. No necesariamente. Ahora,
aún si no eres de abundancia, como mucha gente cree, también Dios te bendice así. Dios te bendice en lo mucho y en lo poco. En eso tienes que saber vivir y ser agradecido en cualquier de los momentos. De eso no estoy hablando yo, estoy hablando de una pobreza de espíritu, que es, y mira, cuando yo me puse a buscar lo que significaba esos pobres, se me escapa ahora mismo la palabra de dónde se basa, o sea, el término, pero es los pobres que no tienen, porque hay gente que pide por deporte, pedir. Estos pobres, lo que de la palabra se refiere aquí, son aquellos que si no le das algo, se mueren. Que no tienen ninguna manera de hacerse por sí mismos, algo así, la palabra. De suplir, de trabajar, de esto. Son personas, por ejemplo, hay una parte donde yo no soy de mucho de dar moneditas en la calle, porque a veces ha pasado tantas cosas. Pero hay una esquina donde hay una señora que está en silla de ruedas, no tiene 2 brazos, y vende chicle. Ni siquiera está ahí pidiendo, está vendiendo chicle. Entonces yo siempre que paso y la veo a ella, yo siempre soy y le doy lo que tenga por ahí. No, y le digo, no quiero el chicle, eso es para ti. Ay, muchas gracias. Bueno, listo. Esa es la clase de pobres que habla el Señor, espiritualmente hablando. Son personas que dicen, si Dios no está en el asunto, yo solo no puedo. Son esas personas que dicen, si Dios no está conmigo, entonces yo no sé qué hacer. Son esas personas que dicen, si Dios no está en los asuntos, no prosperan de ninguna manera. Son esas personas que dicen, si no tengo a Dios, no tengo nada, y si tengo a Dios, lo tengo todo. La suficiencia está en Él. Por eso la primera cosa que se me ocurrió, que cuando estaba hablando con el Señor, era, como hijo debo necesitarle. Yo necesito de Él. Debo sentir en mi corazón que si Él no está, entonces de nada vale seguir. Y también es decir, Él es mi mayor necesidad y es mi mayor anhelo. Es el Señor tu mayor anhelo. Es el Señor eso que tú cuando te despiertas en la mañana es lo primero que piensas. Y cuando te acuestas es lo último que piensas. Y cuando vas a trabajar lo haces para Él. Es Él eso. Es Él la necesidad máxima en tu casa, en tu caminar. Es sacarle al Señor una sonrisa, tu prioridad 1A. Si no lo es, de ti no es el reino de los cielos. Tengo que decirte. Si no aceptas a Dios como Padre y al Señor Jesús como su entrada y aceptas el Espíritu Santo trabajando en tu persona, en ti como tal, te digo, de ti no es el reino de los cielos. Pero si a Él lo tienes como tu necesidad mayor, entonces es Él tu necesidad y sin Él no puedes vivir. Mira, yo te digo, hay momentos en estas épocas aquí que hemos tenido unas dificultades grandes y hemos tenido situaciones de un problema en la espalda y tengo todas las razones para quejarme, te digo la verdad. Y hay momentos en que yo me levantaba en la madrugada por el dolor que no me dejaba dormir, dolor en la espalda bien tremendo. Y yo me levantaba, dormía 5 minutos, me levantaba, ay. Señor, pero tú eres mi Dios y no hay nadie como tú. Y volví a dormir. Y me levantaba 5 minutos más tarde y me volteaba otra vez y me levantaba, me sentaba en la cama. Señor, me duele, pero tú eres hermoso, Señor, maravilloso. Y volví a acostarme. En esos momentos de desesperación, aprendí que Él es mi mayor necesidad. Y entonces eso pasaba a otro nivel menos importante, y entonces Dios se hacía más importante en mi vida.
Y entonces por eso empecé a comprender que todos esos procesos era para que Él entrara en mi vida y yo dijera, Señor, no hay nadie como tú, eres mi mayor anhelo. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Si te tengo a ti, no tengo todo. Y he podido comprender en estos tiempos tan complicados en que eso es lo que Dios quería. Que yo también me sintiera como un hijo para Él. Que Él no se está burlando de mí y que Él sí me está disciplinando. Por eso es que es importante decir que para ser hijo también tienes que creerle a Él y confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque aunque no parezca, Dios tiene todo bajo control. Mira, Dios tiene todo bajo control. Aunque no parezca. He estado enfermo. Bastante. Una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Y Dios tiene un plan. En el trabajo hay una persecución, ni se la imaginan. El pastor sabe de algo por ahí, una cosita. Pero Dios tiene un plan. Y por eso yo voy a trabajar. Porque el Señor me dijo, trabaja y como dice en la palabra en Jeremías, trabaja por la paz y la prosperidad de Babilonia. Porque si a ellos les va bien, a ti te va bien. Entonces yo decía, ok, sí, Señor. Si tú me dices que trabajé por aquel persona que me está azotando laboralmente, entonces yo lo haré, Señor. ¿Vale? Y así me iba. Y muchos allá lo que hacen es... puro Mr. Bean. Y Dios me decía, no, yo no quiero que hagas eso. Yo no quiero que hables mal de esa persona que te está maltratando. Yo no quiero que dejes de hacer las cosas como estás haciendo. Yo quiero que confíes en mí, que yo tengo todo bajo un plan. Entonces yo voy y trabajo. Y me toca a mí reunirme frente a frente con esta persona. Y como si nada. A contarle, salud, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue el fin de semana? No, sí, muy bien. Ah, excelente, muy bien, excelente. Listo, me voy, hago mi trabajo, se lo entrego, hago los reportes, se los mando. No hago las cosas como que ahí tienen, no jueguen. No, como muchos están haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre seguir a Dios y ser hijo de Dios y aquel que no? En todo eso Dios me ha confrontado. Y luego que pasa conmigo, también pasa con mi esposa. En su trabajo también la cogieron y mira, eso fue un tiquitá y baila. Sacaron y tal, hicieron la jugada y lo otro y tan que la sacaban. Y entonces no, le dijeron prácticamente la carta, por ahí hay una lista donde tú estás, donde no sigues. Yo tampoco seguía en donde yo estoy. Y para la gloria de Dios, lo tengo que decir, el jueves ya firmé contrato para el próximo año. Por más días, además. Y me dice una persona que tiene influencia ya, que está trabajando, que empezó a trabajar este año ya, que todo el mundo lo ha criticado, que todo el mundo, porque también no ha hecho un buen trabajo, en realidad no lo ha hecho, pero yo tengo que ponerme a hacer lo que me corresponde. Y si es mi otra jefe, porque yo tengo un montón de jefes, si es mi otra jefe y me pide esto y hacer esto, yo tengo que hacerlo. Y me dice esa persona, ¿sabes qué, Humberto? Esa persona no quería que tú siguieras. Estamos hablando de los jefes del jefe de todo donde yo trabajo. Él no quería que tú siguieras. Me lo dijo así. Mientras definíamos quién seguía y quién no el próximo año, entonces tenemos un contrato de 10 meses. 10 meses y medio. Entonces, tú estabas en la lista de que no. Y me preguntó, y yo le dije, Señor, yo no confío en más nadie que en Humberto. Esa persona es comprometida al 100%. ¿Qué tal si yo hago lo mismo que hace todo el mundo? Yo me dediqué a hacer las cosas como para él directamente y el Señor se encargó de colocar una persona que hablara con esa persona para decirle, ¿sabes qué? No, esa persona no la saques porque si la sacas no hay más nadie en que confiar. Eso fue cuando a mí me dijeron que yo seguía el próximo año, que fue hace un mes. Esas fueron las palabras que usaron. Yo dije, bueno. Yo sabía que me estaban haciendo la jugada para irme. Pero hay un Dios poderoso que me dijo que no lo criticara,
que me dijo que lo amara y que me dijo que además que orara por él. Y entonces yo tengo que hacer una cosa, ser obediente, sin sacar el diente. Porque hay gente que es obediente así. Eso no es obediencia. Y para la gloria de Dios, mi esposa le dijeron, sí, mira, así empezaron. Hemos pensado, hemos reestructurado el preescolar donde tú estás, entonces, por motivos de reestructuración, cuando tú te dicen eso, tú dices, ya viene para acá. Por motivos de reestructuración hemos decidido ubicarte ahora en otra parte. Y el Señor nos enseñó a ella, le enseñó a mí a que el que tiene la última palabra se llama el Señor. El Creador, poderoso, maravilloso. Y entonces viene y la reubican ahí. Y uno tiene que dejar que lo reubiquen. No decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué? La justicia la hace el de allá arriba. Y a veces uno, y eso fue lo que aprendimos en ese proceso de mi esposa, mira todo lo que hemos aprendido. Procesos difíciles. Tenemos 3 hijos. Acabamos de comprar un apartamento. Eso es lo que hace falta. Todo el mundo sabe. Todo el mundo ve la gloria, pero no conoce la historia. Y entonces viene uno y ve todas esas pruebas y el Señor le dice, ¿sabes qué? No te defiendas, yo te defiendo. Te ubico ahí y vas a estar ahí por un tiempo, pero luego te llevaré a otro lugar, a otro nivel, como decíamos ahorita. Efectivamente, ella hasta reaccionó. Yo renuncio. ¿What? ¿Cómo así? Ella y yo le llamo y hablamos y gloria a Dios porque crecimos los dos. Es que eso es lo que Dios quiere hacer. Dios no te lleva a eso para que tú te quejes, sino para que aprendas. Esa es la hermosa disciplina del Señor. Y por eso yo tengo que decirle al Señor, oh Dios, tú me amas tanto, tanto, que me disciplinas. Y le dije a mi esposa, cometiste un error. Algo así. Más profundo todavía. Así sonó, me imagino que en su cabeza. En ese momento. Pero es que no sé qué tal. ¿Y sabes qué le dije yo en ese momento? Le dije, nena. Así le digo yo a ella. Baby. Pero en ese momento dije, nena. ¿De qué ha servido todos estos procesos que Dios nos ha llevado y nos ha mostrado? ¿De qué sirve todo lo que Dios nos ha dicho? El año pasado que nos decía que Él hay que buscarlo por lo que es y no por lo que Él da. ¿De qué nos sirve entonces cuando el Señor nos llevó por una tormenta y después de la tormenta cuando terminamos y llegamos allá y vimos, tocamos la tierra, Dios nos dijo, así yo voy a estar con ustedes en la tormenta que van a atravesar? ¿De qué nos sirve entonces, nena le decían, de qué nos sirve todo lo que el Señor nos ha dicho? Él es nuestro proveedor y estuvimos haciendo un estudio de los nombres, que aquí luego terminé en una prédica aquí también hablando de eso. Y es entonces cuando ella reacciona y dice, ciertamente. Yo le dije, si tuvieras la oportunidad, camina para atrás, o sea, devuélvete y pide cacao. Un hijo de Dios pidiendo cacao en esto. ¿Cómo así? Yo soy una hija. No, eso no lo dijo ella. Pero mucha gente piensa así. ¿Sí o no? Mucha gente, yo soy un hijo de Dios. Entonces ya levitan. Una cosa que tú le pasas la mano por abajo. ¡Wow! Soy el hijo de Dios. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? ¿Cómo me van a negar ese trabajo a mí? Sí puede pasar. Soy un hijo de Dios. Y hablábamos en el grupo y decíamos, una vez predicando dije, Jehová, Rafa, Jehová es mi sanador. Y me ataca un botón de dolor. Después de eso que yo prediqué eso, empieza el dolor más fuerte que he sentido en mi espalda. Que ayer, todos estos días, otra vez se me incrementó estos días. Ayer me acosté, mi esposa sabe que me acosté y no podía ni moverme.
Y yo podría decir, ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo? Y hablo y predico de ti. Y además, digo que tú eres mi sanador. Y prediqué eso. Lo prediqué para otra persona. Y lo prediqué para mí. Y no importa si no veo eso, Él sigue siendo hermoso y precioso. Porque esa es la disciplina del Señor. Ah, acabas de decir que yo soy tu sanador. Perfecto. Me encanta cómo me elogias de esa manera. Ahora, mira cómo soy tu sanador. Me dio conjuntivitis, me dio de todo, te digo. Una cosa impresionante. Y pude ver la mano de Dios conmigo en esa parte. No te metas con Él. Si Él está tratando contigo es porque te ama. ¿Sabes lo importante que es eso? Entonces, como hijo, debo obedecerle. La palabra de Dios dice, en esto consiste el amor de Dios, 1 Juan 5:3. Dice, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Dice así la palabra, dice, estos no son gravosos, esto no es una carga. Porque si tú amas, eso no es carga. Si tú amas a Dios, eso no es carga. Obedecerle es satisfacción también para ti. Mucha gente lee esa parte y dice que no es difícil. Que nadie dijo que la vida iba a ser sencilla. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía porque yo he vencido el mundo. A nosotros nos toca es confiar ciegamente y creer y serle obedientes. Y algo que es importante, yo como hijo debo ser agradecido. Hay una manera de agradecer al Señor que es obedeciendo. Esa es una manera. Hay otra manera que es cantándole. Hay otra manera que es dedicándole tiempo. Hay otra manera que es acercándote a Él. Hay otra manera que es predicando su palabra. Y hay otras cosas que también es cuidando las cosas que Dios te da. Eso es una manera de agradecer. Salmos 43, del 4 al 5 dice, Salmo 43, del 4 al 5, si lo quieren escribir. Salmo 43, del 4 al 5 dice, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa. ¿Por qué llegas aquí a veces y no quieres cantar? No me respondan. Si Él es el Dios de tu gozo y tu alegría. Porque llegas a tu casa y empiezas a destruir a todo el mundo y a todo el cuento y coges el carro y lo estrellas porque te da la gana. Ay, eso no importa, eso rayón no importa. Y te alabaré con arpa, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Alábale. ¿Por qué será que en el momento que más le buscamos es cuando más estamos en problemas? Entonces te digo, para que tú le sigas amando, le sigas alabando, te va a meter en problemas entonces para mantenerte ahí. En la parte más, el ser humano cuando está en problemado, lo primero que dice es, mamá o papá, le sale eso ahí. ¿Será que tenemos que llegar hasta ese punto para que Dios nos responda? Para terminar, Dios es tu papá, tú eres su hijo, tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, no gozarás de esto. ¿No gozarás de qué? Que Él tiene un plan, es el punto en que quiero que... Dios tiene un plan para ti, lo traza, y es un plan que no es malo, es un plan bueno, aunque no parezca, no, Dios me tiene a mí, pero es un plan muy desagradable. No parece, pero todo tiene un objetivo, y Él lo conoce, tú no a veces. Y aunque tú no lo conozcas, no significa que no te esté haciendo lo correcto. Porque todos quieren al Padre de la gloria. Oh, Padre mío, hermoso.
pero nadie quiere vivir la historia. Una canción que hay por ahí, en que todos queremos ir al cielo, es una canción que un cristiano chistoso, pero una canción que enseña mucho, es en inglés, pero dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y yo cuando escuché eso dije, oye, es verdad. Y empezó y toda la canción preguntaba, ¿quién quiere morir? Todo el mundo. Nadie. ¿Pero quieres ir al cielo? Sí. Tienes que morir. ¿Quieres que el Señor sea tu proveedor? Uy, nadie respondió. Me asustó. ¿Quieres que Dios sea tu proveedor? Te voy a leer lo siguiente. Y sabemos, en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto no aplica para todo el mundo. Eso lo usa todo el mundo como un cliché ya. La gente no se quites el trabajo, no te preocupes, todo eso ayuda para bien. Preocúpate si no tienes al Dios ahí. Porque eso no aplica si no has aceptado el llamado de Dios. Si no, no aplica para ti. Punto. Pero si tú aceptaste al Señor, el llamado de Dios, entonces todas las cosas sí cooperan para bien. Y entonces, ¿cómo sabes si hay un Dios de paz si no pasas por una tormenta? Yo tengo un Dios de paz. Te lo digo con propiedad. Porque he pasado por dificultades y momentos donde no sé qué va a pasar. Entonces yo escojo o me asusto o digo, me abandono en tu presencia, Señor. Eres mi Dios de paz. Y cuando paso el proceso, yo miro hacia atrás y digo, sí, tengo un Dios de paz. Y lo digo con orgullo. Sin enfermedad, no conocemos que Dios es un sanador. Ahora, no estoy diciendo que te vas a enfermar de, no sé, una enfermedad como cáncer. No. Pero hay personas que tienen una enfermedad, lo primero que hacen es directamente correr al médico. Oye, tómate un segundo y habla con el Señor. Yo no te estoy diciendo que no vayas al médico. Sí, ve al médico. Pero primero habla con Él. Él es tu sanador. Sin desafíos, no comprobamos que Dios es creador y nos da creatividad. Porque sí nos da. No, esto es mucho para mí. Esto es mucho para mí. El Señor te dice, aquí estoy yo. Mírame a mí. Pídeme sabiduría, yo te la doy. Y esa sabiduría te da una creatividad que tú haces lo que no sabías hacer. Sin necesidad, no veremos que Dios es nuestro proveedor y que Él es todo suficiente. Y Él es lo suficiente. Mira, te aseguro una cosa. La persona que lo tiene todo, por eso es que esa palabra decía que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que el que lo tiene todo no siente necesidad de buscar a Dios. Qué hermoso es que tengo necesidades, pero tú las suples todas, Señor. Cuando nos sentimos pequeños, así, es cuando sabemos que nuestro Dios es más grande y todopoderoso. Cuando tú sabes que no puedes, que tus fuerzas no dan, es cuando entonces dice la palabra que cuando somos débiles, es ahí cuando sabemos que somos más fuertes porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros. A mí se me había olvidado algo que el Señor me dio esta mañana. Y es lo siguiente. Como hijo de Dios, tienes que saber y aceptar que tú no eres hijo único. Dios no tuvo hijo único.
tuvo a Jesús para darnos a nosotros esa adopción completa a todos quienes aceptemos al Señor. Entonces una cosa es, no critiques a tu hermano, dale la mano. Entonces hay gente que anda más despacio que tú en el Señor. Ayúdalo, no te rías. Dios, pregúntale eso hoy. ¿Qué quieres decirme hoy, Señor? El Señor te responde lo siguiente: estad quietos y conoced, dice la palabra, que yo soy Dios, dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere al final de cuentas. Que no pelees en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y que tampoco tires la toalla, porque el que tira la toalla es el entrenador en el boxeo. Y Dios nunca lo hará por ti. ¿Cuántas veces más quieres escuchar que Dios está contigo? Dios te está diciendo hoy una vez más: estoy contigo. En esos momentos donde tú cierras la puerta y nadie te ve, ahí también. ¿No es Dios un Dios hermoso? Y no es cuando tú te presentas al Señor, Él quiere que te arrepientas, sí, Él quiere que le pidas perdón, sí, Él quiere que cambies tu caminar, correcto, eso hace parte de la obediencia que hemos hablado hoy, pero Él siempre te recibe con brazos abiertos. ¿Quién más hace eso?